Continuamos con Sentido Común, otro de los lujos que nos damos, tener amigos que cuando uno llama le responden. Estoy hablando de Jorge Giacobbe, que acaba de ser padre, y vamos a hablar de eso. Pero también vamos a hablar de la actualidad, del humor social y de lo cambiante que puede ser, porque las expectativas son muy altas, pero el margen que tiene Milei es muy corto. Lo explica mucho mejor que quien les habla, mi amigo Jorge Giacobbe. Jorge, querido, ¿Cómo estás? entramos en un fin de año con unas expectativas diferentes a las que habíamos ingresado quizás o habíamos empezado a analizar a mediados de año. Nadie tiene la bola de cristal, pero ¿hay algún tipo de probabilidad que los estados de ánimo sean permanentes en la vida? Mira, porque yo tengo que ir contra el supuesto de tu consideración. Porque los números indican, no la primera parte de tu pregunta, sino la última. Los números indican que la opinión pública estuvo mucho más estable de lo que podemos creer, que lo que la emoción nos puede llegar a haber dicho. Mira, ahora Milei está de vuelta con 47 puntos de imagen positiva y 46 de negativa, que fue más o menos lo que sucedió durante un año y medio. Si vos ves la película, es decir, la evolución de la imagen de Milei hasta hoy, desde que se sentó hasta hoy, te vas a dar cuenta de que es un proceso absolutamente estable, muy estable, donde hubo, te diría, 2 meses, 2 meses y medio de tormenta, de la misma manera que vos vas con un avión y el cielo está claro, pasás una nube y al final, cuando termina la nube, el cielo vuelve a ser el mismo del anterior. Estamos en esa misma circunstancia. Esos 2 meses y medio donde la conversación pública se ensució fueron los meses a partir del caso Españolo. En el medio estuvo la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que creo que sucedió? Que de los 4 argentinos que siempre dijeron que querían votar a Milei para estas elecciones, que lo vienen diciendo hace un año y medio, de esos 4 argentinos, 4 de cada 10 me refiero, ¿no? 40%. Uno, durante ese periodo de Españolo, Spert, las elecciones de la provincia de Buenos Aires, durante ese periodo se retrajo en la conversación social, como si se hubiera avergonzado, como si se hubiera incomodado. No es que cambió de opinión, Ale, sino que se avergonzó. Cuando desaparecen de la conversación social una persona, una parte del colectivo social, nosotros no lo podemos fotografiar. ¿Entendés? Entonces es como si bajaran las encuestas, pero en realidad no bajan las encuestas porque la gente cambie de opinión. Bajan las encuestas porque desaparecen de la conversación. ¿Y qué pasó el día de la elección? Fueron y votaron. Entonces, hasta agosto, y nosotros lo hemos hablado acá, hasta agosto yo publiqué que la elección iba a salir 40-30, 41-33, y fue clavado, ¿vale? Hasta agosto. Y que en la provincia de Buenos Aires había un punto y medio para la libertad avanza, y fue clavado. Y después vino la parte sucia. Vuelve a tener, como muchas veces, vuelve a tener razón mi viejo, que me decía siempre, negro, las mejores encuestas que tenemos son las encuestas 2 meses antes de la elección. Porque después todo se enquilomba, después todo se ensucia. Hay gente que se exalta y parece que valen más que lo que valen. Hay gente que se avergüenza, parece que valen menos de lo que valen. En definitiva, agosto era octubre, Ale. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? Que hay una parte de la conversación social, que hay dos conversaciones sociales. Hay una parte de la conversación social que es chiquita, el poder, los medios, nosotros. Distorsionamos absolutamente, Ale. Esa conversación está habitada, te diría, por maníacos y por depresivos. Por los que creen que Milei es lo mejor que nos pudo suceder y por los que creen que Milei es la suma de todas las hijaputeces. Si ves esa conversación, crees que esto es una locura y no la es. Crees que esto es una montaña rusa y no es. La otra parte de la conversación social, la de la gente de a pie, la gente común, que la política un poco le chupa un huevo, un poco está fastidiada, pero después va y vota,
ahí la cosa estuvo muchísimo más tranquila. Mira el gráfico de evolución de la encuesta que publico ahora para noviembre de la imagen de Milei, te vas a dar cuenta de que es misteriosamente estable, Ale. Se Entonces, puede hacer, espera, espera, sí, espera, 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 porque no te quiero colgar la última parte de la pregunta. ¿Esto no, puede dale, cambiar? dale. ¿Esto puede cambiar? Claro que puede cambiar. Que todo haya sido más estable de lo que pensamos no quiere decir que vaya a ser estable siempre. Y sobre todo porque el público que sostiene a Milei es el mismo que sostuvo a Macri. Y lo sostuvo durante un ratito y después se hinchó las pelotas, le soltó la mano y, y andó a buscarla dentro del arco. Entonces, ahora que ese mismo público le dio, igual que a Macri, dos elecciones, yo lo que me pregunto es si ese público se banca lo que votó. Y ya hemos conversado, y yo te conté muchas veces que a mi criterio, atrás de la esperanza lo que puede haber es una angustia, es una ansiedad. Porque el que tiene una esperanza, Ale, está esperando algo que no tiene. Si vos tenés una esperanza, estás esperando algo, si lo estás esperando es porque no lo tenés, hay una carencia. Entonces, ¿cuánto tarda un ser humano en hincharse las bolas de esperar y empezar a demandarlo desde otro lugar? El secreto de mi ley no está en cuántos diputados y senadores tiene, Ale, está en si la gente se hincha las bolas el año que viene o no, o el 27. Dale, perdón. Es, es decir, que la esperanza, el deseo de cambiar, el deseo de mejorar, que se experimentó en una elección donde de cada 10 personas, 4 fueron a votar por el presidente de la nación, también tiene en en esa emoción y en esa necesidad su propio límite. Claro, tiene su propio riesgo. Yo te diría, Eh, mira, sí. mira, cortemos al electorado en pedazos grandes, digamos, y a trazo grueso, respecto del nivel de cercanía que puede tener con Milei. El 55% de los argentinos sigue siendo anti-kirchnerista, pero el 40% de los argentinos votó a Milei. ¿Ok? Ojo porque faltan 15. Ojo porque en el agotamiento Milei tiene que volver a buscar ese 15% que es determinante para el 27. Dentro del 40% que lo votó, 3 te diría que están en un estado termolibertario, de nirvana absoluto, esto es lo mejor que nos pasó y qué sé yo. Uno votó a Milei con niveles de queja, con niveles de incomodidad, porque la ve nebulosa, porque no cree que la cosa sea tan fácil, porque no cree que la cosa llegue tan rápido, porque le molesta Español, porque le molesta Expert, porque se empieza a dar cuenta que en una de esas todo lo que parecía impoluto, prístino y pío no es tan. Muy bien. Entonces, 3. Respecto de 4 es una diferencia enorme, Ali, porque es la diferencia entre sacar 30% y 40%. 30% es un buen caudal electoral para perder, 40% estás muy competitivo, pero igual no ganás las elecciones, necesitas más. Entonces la situación en términos de opinión pública es frágil. El año que viene no se va a notar mucho, porque el 40% que todavía apoya a Milei y el 55% que odia al kirchnerismo, me parece que van a ser fuertes en la conversación social frente a un progresismo que va a estar todavía desorganizado mientras sigue buscando sus liderazgos. Pero en el 27 todo el mundo va a ir a poner su producto en la góndola de la política y se va a enquilombar otra vez. Te estoy escuchando atentamente y lo que a mí me empieza a producir un escenario diferente al que vivimos es que los tiempos, como van tan rápidos, puede producir también de que desaparezca el cupo. Es decir, el miedo a Cristina, Cristina presa, Cristina agravando su presión y todo eso, haga sentir como que, bueno, ya está, a este loco no lo necesitamos más porque ya la otra loca nos la sacamos encima. Está muy bien el apunte. Está muy bien el apunte. Si tomamos a los políticos como los tomo yo, que son herramientas para una tarea, una vez que desaparece la araña, el RAI no te sirve más. Claro. Entonces, esto es lo que visualizo como que todavía hoy el gobierno no interpreta que es mejor realizar los cambios y las transformaciones que
buena parte de la sociedad cree que son valiosas, pero sigue haciéndolo con la mayor marginalidad posible. ¿Se entiende? A ver, ¿cómo es lo de la A ver, marginalidad? el, claro, porque hoy un 30% de voto duro termina siendo marginal con respecto a un 100. Ah, Es sí, un, claro. entonces, che, Sí, si vos claro. tenés la posibilidad de tener un 55%, ¿por qué no nos hablas a nosotros? ¿Por qué seguís poniéndonos cucos por delante? Ya está. Ya Mira, sabemos quiénes son Papá Noel y los Reyes. este mes y el mes anterior me di aprobación de las reformas, ¿no? Y resulta que la reforma laboral tiene 43% de aceptación. Escucha esto, ¿eh? Vamos despacito. 43% de aceptación. Nadie sabe qué contiene la reforma laboral. El segundo dato loco, ¿entendés? El segundo dato loco es que 37 está en contra y tampoco saben qué carajo contiene. Están en contra porque se ponen de culo con todo lo que propone mi ley. Claro. Lo importante es que ninguno de los dos es 50%. Ni la aprobación es más del 50%, ni la desaprobación es más del 50%. Y que faltan 20 puntos de la sociedad que todavía no tomaron posición respecto de esto. Porque dicen que no tienen la información suficiente, porque dicen que no sabe, no contesta, porque, bueno, por lo que sea. Con lo cual, a la reforma laboral, que es la que está más cerca, le falta todavía 20% de tránsito de discusión social. Es interesante. Y sin embargo, el sistema político la va a aprobar. La van a negociar, Milei va a plantear 10 puntos, le van a aprobar 8, se lo van a negociar, ¿viste? El peronismo va a querer 2 directores en una empresa, el radicalismo va a querer 2 fotocopiadores en una universidad y así. Pero va, pero va a salir porque todos la quieren, porque todos saben que la necesitan. La reforma tributaria tiene números parecidos de aprobación y tiene números más bajos todavía de desaprobación. ¿Entendés? Es decir, una parte del 45% que, que votó Massa por fobia a Milei, de todas formas está de acuerdo con la reforma tributaria. Es interesantísimo. Y la que está al fondo de la tabla, y el gobierno sabe que no la va a plantear en un primer mandato de Milei porque tiene un voltaje que la gente no se la banca, que cuando empiece a aparecer la información de lo que contendría la ley, incluso los que se creen libertarios no se la bancarían, es la reforma previsional, que es la más importante, Ale, porque es la que explica la mayor parte de la guita del Estado. ¿Entendés? Entonces vos preguntás, che, ¿estás de acuerdo con la reforma previsional? Bueno, por el 30% dice que sí. Cuando le preguntes, ay, ¿estás de acuerdo en vez de jubilarte a los 60, jubilarte a los 70, anda a la concha de tu hermana? O que tengas que trabajar 12 horas. O que tengas que. Y Bueno, bueno, o que la jubilación de la abuela que la sacaste sin haber hecho los aportes me la devolvés, anda a la puta que te parió. ¿No? Entonces, entonces, no hay tal cambio cultural, sino que hay un reacomodamiento de prioridades. Pero porque cambio claro, cultural significaría que nos volviéramos todos liberales o todos de izquierda, para ponerlo gráficamente. claro. Yo te diría, para ponerlo en medida y no ser blanco o negro, te diría, ¿en qué medida está instalado el cambio cultural? El presidente cree que la gente torció hacia liberal. Y yo creo que la gente está buscando algo distinto, que no es lo mismo. Ale, yo siempre digo lo mismo. El 30% que votó a Milei en la PASO y en la general del 23, es decir, el público más fanático de Milei, está leyendo a John Rawls, a Buchanan, a Hayek, a von Mises, a Rothbard, a Alberdi, ni en pedo, están leyendo Harry Potter. ¿Entendés? Del otro lado, no hay genios. Del otro lado, el 35% que siempre vota a Cristina, ¿está leyendo la CLO? No, están leyendo Harry Potter. Los que votan a la izquierda, 5% históricamente, ¿están leyendo el libro rojo de Mao o el imperialismo como etapa superior del capitalismo de Lenin? Están leyendo Harry Potter, negro. Y los que vienen de votar a Juntos por el Cambio, ¿están leyendo los libros de Juntos por el Cambio, que son el de Blanca Cota y el libro gordo de Petete? No, tampoco. Están leyendo Harry Potter. Es La decir, gente no, no. actúa de gente. Bueno, claro. Hay que entender que los gobiernos, por izquierda o por derecha, tienen que dialogar con un público que tiene mucho más ruido cognitivo del que se cree.
y que opera de una manera mucho más emocional que racional. En las transformaciones que van a venir, todos consideran que van a ser dolorosas. ¿Hay alguna experiencia empírica, científica, que pueda determinar cuánto dolor podemos procesar para aceptarlo como válido? ¿Cuánto tiempo lo podemos dar? Bueno, esa es la gran pregunta. Eso es la gran pregunta. Porque, insisto, Milei no está a merced de cuántos diputados y cuántos senadores tenga, está a merced de tratar de entender dónde está la frontera de dolor tolerable de los argentinos. Que no es una sola, Ale. Cada uno tiene la suya. Cada uno tiene la suya. De modo tal que vos podés pensar en impulsar a la gente a un proceso de dolor y que no todos se caigan en el mismo momento, que se vayan cayendo de a poco, ¿no? Yo creo que la parte del electorado que apoya a Milei, que está súper recontra entusiasmada, es la más riesgosa. Es la más riesgosa. Mirá, de mi última encuesta yo tengo este dato, estos dos datos. 37% de los argentinos creen que se van a generar muchos puestos de empleo nuevos tras la reforma laboral. 37 y 11 creen que se van a generar algunos puestos de empleo nuevos. Me parece que el de 11 está más prudente que el otro. Y si estás más prudente en una de esas, no estás con una bola de esperanzas que se te puede romper tan fácil como una idealización. Entonces yo me pregunto, se aprueba la ley, ¿no? Ahora suponete que logran media sanción antes de las vacaciones. Y después logran la otra media sanción. Y después hay que reglamentarla. Y después, ¿no? ¿Cuánto tarda a partir de que están las dos aprobaciones y la reglamentación, que ya tarda un montón de tiempo, ¿vale? ¿Cuánto tarda la confianza hasta que realmente los que tienen empleados toman 2 empleados más y los que no son empresarios ponen un emprendimiento nuevo? Que es lo que verdaderamente necesita la Argentina. ¿Ok? Pues nosotros necesitamos triplicar, por lo menos, triplicar o cuadruplicar la cantidad de empresas por habitante. No necesitamos solamente que los que ya tienen una empresa tomen un empleado más. Necesitamos más empresarios, necesitamos más personas emprendedoras. ¿Eso llega enseguida? No sé si llega enseguida. En una de esas tarda Con el un par nivel de añitos. educativo que tenemos, me parece que va a tardar mucho más de lo que presumimos. Bueno, muy bien. Y entonces, de repente empezamos a fundar un montón de empresas, ¿no? Y nos damos cuenta que no solo tenemos un problema con los desempleados, sino que también tenemos un problema con los inempleables. Hace 15 años, hace 15 años que 6 de cada 10 chicos no terminan el secundario, por lo menos a término. Y que tenemos porciones de la población enorme que tienen un vocabulario de 150 palabras. ¿Qué puesto de empleo le generas a una persona que habla con 150 palabras, ¿vale? Ni repositor de supermercado, quizás, porque también tiene Claro, que claro. saber leer y tiene que saber Claro. aceptar una indicación. Ni siquiera aquella Colombia de los call centers. ¿Entendés? Una parte de la población está más para que despunte una China agraria que otra cosa. Entonces, una de esas no es soplar y hacer botellas. Y si esto se pone largo, y nos damos cuenta que primero tenemos que formar a la gente para los puestos de empleo que queremos, yo no sé qué pasa con la esperanza en función de la tensión con la ansiedad. Este Jorge, es el riesgo. te mando un abrazo grande, te felicito nuevamente. ¿Cómo te trata la paternidad? Mal, ¿cómo va a tratar? Estamos Esa absolutamente sinceridad no se esclavizados. puede decir. No No, se puede sí, que decir. no. Sí, ya es el trasero, Ale, ya estoy para cualquier cosa. No, es una maravilla, la verdad. La verdad que León nació hace un mes y medio. Estamos con la mamá y con los hermanos maravillados, pero estamos absolutamente esclavizados, boludo. Esta es la verdad, esta es la única verdad. No tiene a mí me usa de colchón, Alejandro. El pibe quiere dormir y tiene que dormir arriba mío. Y yo funciono de colchón, ¿entendés? Horas y horas de colchón. Bueno, encontraste una nueva función en la vida. La nueva Te, función. te mando un beso grande y que termines muy bien el año. Y felicitaciones como siempre y gracias. Un beso grande para vos, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias.